lo que tiene es que encarna él, en su propia vida y obra, encarna la crisis de fin del siglo XIX, encarna la guerra civil, lo encarna todo, encarna la renovación literaria que sucede a principios del siglo XX en Europa. Lo encarna todo, pero de una manera además ejemplar. Parece mentira. Por eso no hay que poner el foco que si novelista, que si poeta, es que es todo, está todo. O sea, igual que él decía que no hay un yo único, inmutable, sino una multiplicidad de yoes dentro de cada uno, que van mutando y va cambiando, lo mismo. Él necesitaba expresarse a través de todo tipo de géneros. A veces le venía bien el artículo, a veces la novela, a veces el poema, ¿no? Por eso, porque había dentro de él una multiplicidad de facetas, de yoes que tenían que expresar. Por eso hay que verlo en su conjunto, ¿no? Y bueno, y era el intelectual más respetado, más prestigioso en el mundo, y además es que hay recortes de prensa de todas partes, ¿no? En la Casa Museo Unamuno, donde esto se ve. Por una parte, había libros prohibidos por Unamuno durante todo el franquismo y la Iglesia lo consideró el eje máximo, pero por otra parte pusieron el nombre de un campo de concentración, Miguel de Unamuno, en el año 39. Entonces es apropiarse, pero negarlo. O sea, es como no dejarlo ser. Y de hecho a Unamuno se le ha limitado porque hoy en día se le ve como un filósofo, como un poeta o como un dramaturgo, pero Unamuno fue mucho más, fue político, fue intelectual de primer nivel. Los artículos que Unamuno tiene son potentísimos para entender la España de aquella época, pero hoy en día también por los conceptos son similares y se ha quitado todo eso de en medio y se le ha dejado reducido a la mínima. En el libro no ofrecemos la verdad sobre la muerte de Unamuno. En primer lugar, porque carecemos de pruebas, pero sí ofrecemos, sí se dice claramente y con toda clase de argumentos y de documentos lo que no ocurrió, ¿no? Lo que no ocurrió, o sea, se desenmascara la mentira. Y luego llegamos en nuestra investigación, llegamos a donde se puede llegar y ya está, no hay que sentirse tampoco especialmente frustrados. La mayor parte de las investigaciones no llegan a tierra firme, no llegan a descubrir toda la verdad, siempre quedan puntos oscuros, siempre quedan lagunas, pero por lo menos hay que molestarse en eso, ¿no? En indagar, en poner el foco, en mostrar las sombras y puntos oscuros que todavía quedan en algunos hechos. Yo creo que ya con eso es más que suficiente. Y con respecto a lo que no hay pruebas ni hay modo de saber qué es lo que ocurrió, pues lo mejor en ese caso es no hablar, ¿no? Los nietos de Unamuno, que cuentan cómo roban el cadáver, nunca oyeron ni le contaron sus padres jamás ninguna circunstancia de la muerte de su padre, es decir, de Unamuno. Y cuando tu abuelo es Unamuno, cuando tu abuelo muere como en un cuento de una novela de Mesa Camilla, como dice Luis, o un cuento de Navidad, como digo yo, es la típica anécdota que cuentas, porque si es una muerte así frente a un alumno, la última noche del año, y tu abuelo es Unamuno, es la típica historia que cuentas. Jamás oyeron hablar, ellos solo recuerdan que se llevan al abuelo, o sea, que lo roban el cadáver, los de prensa y propaganda, en mitad del velatorio interrumpen todo, y los gritos de Bartolomé Aragón que todavía recordaban los nietos como algo de, solo gritaba, yo no lo he matado, yo no lo he matado, yo no lo he matado. Había que acabar con él, había que denigrarlo, había que meterlo en un purgatorio, había que neutralizarlo, había que desactivarlo, porque Unamuno desde el 12 de octubre hasta el día de su muerte era una bomba de relojería que podía estallar en cualquier momento. Y las consecuencias podían ser tremendas, porque podía haber cambiado la percepción que las grandes potencias internacionales tenían de la guerra civil española, algunas potencias. Podía haber cambiado hasta el curso de la guerra. Porque Unamuno era alguien que cuestionaba todo y que se preguntaba todo. Y que siempre daba la vuelta al calcetín, como yo digo. Y yo creo que esa posición frente a la vida es la que hace falta, no solo frente a revisitar nuestra historia, sino a ver nuestro presente. Porque estamos viendo lo que pasa cuando no se da la vuelta a las cosas y cómo la manipulación puede hacer tanto daño. Y eso la historia no es algo pétreo, no es algo
sea, en una dictadura la historia se cierra bajo llave. En una democracia la historia hay que abrirla.